Muy bien, estamos empezando ya el mes de agosto, año 2023. Por favor, háganme caso, vayan comprando buñuelos en natilla, que esto ya, diciembre ya, háganme caso. Sí, ya huele natilla, esto se va volando ya. 6 de agosto del año 2023. Recordaban cómo ya cumplimos 15 años de la famosísima Operación Jaque. ¿Usted recuerda esa operación? Ya va a ser 15 años. Operación Jaque fue una operación que se realizó durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estaba de ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Esto fue en el año 2008, a través de la cúpula de la inteligencia militar, y ellos diseñaron esta estrategia para poder rescatar a estos hombres. Algunos de ellos llevan más de 10 años en poder de la guerrilla. Y dentro de eso estaba Ingrid Betancourt, que ya completaba 6 años, Ingrid, en ese momento, porque ella fue secuestrada en la campaña del 2002. Y el 2 de julio del 2008 fue cuando se llevó a cabo la operación Jaque, el 2 de julio. Ellos se cranearon la forma de poder infiltrar a las FARC. Infiltraron, o sea, metieron miembros de la fuerza pública camuflados como si fueran miembros de la FARC. Montaron conversaciones falsas. De hecho, se consiguieron a alguien que doblara la voz del Mono Jojoy, y hacían falsas conversaciones, haciéndoles creer que el Estado Mayor de las FARC había mandado a movilizar a estos secuestrados a una zona más segura, porque había realmente mucho recorrido de helicópteros y de esto. Digo, nos pueden caer, necesitamos movernos, ¿sí? Y ellos hasta pintan un helicóptero. Entonces, lo vamos a hacer a través de los vamos a mover para evitar ser descubiertos. Lo vamos a hacer a través del helicóptero de una ONG, según el Estado Mayor de la FARC. Bueno, la idea es que pintaron el helicóptero y se dio aquella mañana ese maravilloso reencuentro de estos 15 personas, 12 nacionales, 3 extranjeros, 13 contratistas extranjeros. Algunos de ellos, como les digo, ya llevaban décadas, ¿sí? Miembros de nuestra querida fuerza pública, que fueron tomados en diferentes tomas, algunos en Mitú, otros en no recuerdo, Miraflores, no estoy seguro. Y los diputados de Cali también. No sé si alguno de ellos saben, no lo tengo completamente claro. El punto es que ver la alegría y ese momento, ese reencuentro de los que fueron liberados con sus familiares. ¿Saben? Así si usted tenga un corazón de piedra, ¿saben? Ya le pone el ojo, ya le brota el ojo, ya con la lágrima. Ver la emotividad del reencuentro de esas familias es algo maravilloso, y eso nos recuerda lo preciada que es para los seres humanos la libertad, lo valiosa que es, que nosotros consideramos nuestra libertad. Por causa de ese sentido de libertad se han llevado a cabo miles de guerras en todo el mundo. Miles de guerras en todo el mundo. El día de mañana, que es festivo, estamos recordando ese glorioso 7 de agosto, ¿cierto? De la batalla de Boyacá, donde el ejército de Simón Bolívar, Anzoátegui, bueno, Santander, sus otros generales dieron ese golpe final al ejército realista, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se fueron al frente de batalla? ¿Por qué estaban dispuestos a dar la vida? Por defender la libertad. Porque queremos que este pueblo patriota o este pueblo criollo no tenga que recibir todo su sustento y dárselo a los españoles, ¿sí? Dárselo a la corona española. Queremos que este pueblo decida, elija. Queremos que este pueblo viva libre. Es ese sentido de libertad tan precioso para los seres humanos que nos lleva a tomar ese tipo de decisiones. Ese sentido de libertad de nuestros hombres al campo de batalla, ese sentido del valor de la libertad, llevó al gobierno a diseñar esta operación Jaque, para liberar a estos nacionales. Y esto no es nada diferente a lo que ha hecho nuestro Rey soberano, a lo que ha hecho nuestro Señor al enviar a su propio Hijo en la cruz al Calvario. Lo hizo
para darnos libertad a todos aquellos que por décadas habíamos estado presos por el pecado, por el sufrimiento, por nuestro dolor y por diferentes circunstancias dolorosas. El Señor diseñó ese plan para darnos libertad. Por eso dice la Escritura: si el Hijo libertades, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Dios diseñó un plan. Dios diseñó su propia operación Jaque. Y este precisamente es el título del mensaje del Señor para la iglesia el día de hoy: Operación Jaque. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Quisiera que tuvieran un punto de referencia para que recordaran aquello que el Señor diseñó, aquel plan que diseñó el Señor para darnos libertad a su pueblo. Y alguno tal vez diga: pastor, pero yo ya soy libre. Yo voy para donde cojo el bus que quiero. Cuando me siento en el corretazo me dicen alberja o pepino. Yo escojo. Yo tengo libertad. ¿Sí? Yo decido si en vez de sopa pido un huevo. O un plátano. Unas tajadas. ¿Sí? O sea, yo soy libre. Yo no estoy preso. Debemos tener en cuenta qué tipo de libertad fue la que vino a ofrecernos el Señor. Amén. Recordemos que Israel, cuando vino nuestro Señor Jesús, estaba bajo la ocupación romana. ¿Y cuál era la libertad que ellos esperaban? Esperaban en un Mesías militar, un líder militar que sacara corriendo a los romanos. Pero la mayor opresión que ellos enfrentaban no era la de los romanos. La mayor opresión estaba adentro de ellos mismos. Eso fue lo que vino a enseñarles y a demostrarles nuestro Señor Jesús. Que ellos necesitaban ser liberados de aquello que estaba adentro, liberados de su propia naturaleza pecaminosa, liberados de su propio pecado. Y hasta el día de hoy hay personas, aún dentro de la iglesia, que viven encadenados a hábitos, encadenados a emociones, a sentimientos de dolor, de culpa, de frustración, costumbres que no han podido dejar, no han podido abandonar. Entonces, de modo que para todos nosotros cabe esta pregunta el día de hoy: ¿realmente vivimos como hombres libres? ¿Eres libre de verdad o estás encadenado, estás preso a una emoción, a un sentimiento, a una situación, a un dolor que no has podido dejar? Miremos el diagnóstico que hace el apóstol Pablo al escribir la carta a los Gálatas, que vamos a estar estudiando parte de ella el día de hoy. Aprovecho para hacer la invitación. Nuestra iglesia madre los días miércoles empezó un estudio de la carta a los Gálatas. No se lo pierda, a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook. Usted puede acceder a ese estudio de la carta a los Gálatas, que habla precisamente de esto, habla de la libertad que nosotros hemos recibido en Jesucristo. Pero en esa carta a los Gálatas, mira el diagnóstico que hace el apóstol Pablo. Gálatas 3:22 dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. ¿Y es real o no es real? Estamos encerrados en un cuerpo de pecado, en un cuerpo al que le gusta pecar. No es que quiera pecar, es que le gusta pecar. Todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. La buena noticia, amados, es que mediante la fe en Jesucristo podemos obtener la libertad. La buena noticia es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos libres. Por eso debemos vivir como seres humanos libres. Debemos vivir como seres humanos libres. Así que dime su hermano esta mañana: hola, no se esclavice. No se esclavice. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo podemos hacer esto de vivir esa vida sin ataduras? ¿Cómo ser libre de esa naturaleza pecaminosa a la que parece que nos tuviera secuestrados? Esto es lo que Pablo les está enseñando a los Gálatas en el capítulo 5 de su carta, cuando les habla de este conflicto que viven internamente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5,
versículos 16 al 26, vamos a estar leyendo en esta mañana. Y dice la palabra del Señor: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si lo quiere el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén y amén. ¿Les parece si oramos al Señor? Pachito, ¿quisieras guiarnos en esta oración? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos para ser guiados por tu Espíritu, Señor, para que las obras de la carne no permanezcan, para que las obras de la carne no sigan en pie, Señor. Que sea tu Espíritu guiando, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu guiando nuestros corazones a escucharte, a estar contigo, Señor, a ser sensibles a ti, Señor. Te pedimos que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor, para que atraviese, Señor, nos abra la mitad, Señor, y descubra nuestros deseos más profundos, Señor, que sean entregados a ti, Señor. En nombre de Jesús. Gracias. Que así se haga, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Es uno de los primeros textos que se escribió del Nuevo Testamento. Y la principal motivación para escribir esta carta es que la iglesia estaba siendo amenazada por aquellos que querían enseñar que la iglesia tenía que seguir cumpliendo los ritos de la ley de Moisés para poder ser salvos. ¿Recuerdan hace como 20 días o un mes que estudiamos Hechos 15? Cuando vinieron unos judaizantes a la iglesia de Antioquía y dijeron: ustedes tienen que circuncidarse si quieren ser salvos. Estos mismos benditos, estos que tienen esta maña, llegaron hasta la región de Galacia y llegaron con el mismo cuento. Ustedes necesitan circuncidarse, necesitan cumplir todos los ritos de la ley para poder ser salvos. Por eso es que Pablo, que ya había tenido ese chicharrón, ya lo había venido, tiene que escribirles por medio de carta, no puede estar ahí, les envía esta carta a las iglesias de la región para enfrentar esta herejía. Lo que está haciendo Pablo es defender el evangelio y defender la libertad que ellos tenían en Cristo. Y por medio de esto que Pablo le está escribiendo a las iglesias de Galacia, nosotros podemos ver 3 claves que nos van a permitir vivir en esa libertad y permanecer en esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y Pablo, dentro de esa descripción que hace de manera muy clara, no hay otro texto en la Biblia que nos lo deje ver de manera tan clara, esa realidad de la naturaleza que nosotros tenemos. De una manera como tan específica, dice los versículos 19 al 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual,
impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note que Pablo, al mencionar todos esos pecados, no dice, miren las obras del diablo. Son las obras del diablo, porque a veces uno dice, no, es que es el diablo desgraciado, corrompido. Y realmente el diablo nos tienta con aquello que está en nuestros miembros. Ustedes ya lo saben. A mí, con una sopita de menudencias, no me van a tentar. No me van a mover el piso con una sopita de menudencias, pero una sobrebarriga. Otra cosa, eso sí nos tienta, ¿cierto? ¿Qué no te tienta en cuanto a comida, hermano? La racacha. ¿No te gusta la racacha? Sudadito con yuca, racacha y que no. Que no me suena. Ayer mencionaban varios la uyama. Dice, la uyama no nos tienta, ¿sí? Pero un heladito te tienta. A la mayoría sí, ¿cierto? Entonces el diablo simplemente lo que hace es tentarnos de acuerdo a nuestro gusto, aquello que ya está dentro de nuestro, pero que está aquí adentro. Y en esta descripción que está haciendo Pablo encontramos la primera clave para permanecer en esa libertad, y es estar alerta a las intenciones de la carne. Permanecer alerta. En esta descripción tan clara, Pablo lo que está haciendo, mire, pilas, es todo esto. Esto es todo esto. Inmoralidad sexual, habla de la fornicación, uno empieza a ver la impureza sexual, el libertinaje, la idolatría, la hechicería. Entonces uno dice, no, vamos bien. Yo soy fiel a mi pareja, nada de impureza sexual, idolatría, yo ya no tengo imágenes en la casa, yo ya quité todos esos yesos, ¿cierto? Hechicería, yo no volví a San Gregorio. Entonces todo eso está bien. Y ahí continúa, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, y ahí empieza uno a sobarse, envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas. O sea que no está todo. Cosas parecidas a esas, o sea que ahí cabe la pereza, que ahí cabe el desorden, que ahí cabe la glotonería, que ahí cabe la avaricia, que también caben ahí. La desobediencia. Caben dentro de todas esas obras de la carne. Y como todos los pecados, lo que hacen es afectar las relaciones. La primera relación que afecta es nuestra relación con Dios. Pero también afecta nuestra relación con nosotros mismos y afecta nuestra relación con el prójimo. Ahí menciona pecados que afectan nuestra relación con Dios, no afectan directamente. Idolatría, por ejemplo, hechicería. Todos afectan directamente nuestra relación con Dios, esto de una manera directa. Pecados que afectan nuestra relación con nosotros mismos, la impureza sexual, todos los pecados sexuales, los vicios. ¿Qué siente una persona que sabe que lleva X cantidad de años de casado y fue infiel? ¿Cómo se siente esa persona? Ella se siente sucia, se siente culpable, se siente afectada interiormente. Una persona que está atada a un vicio, una persona que tiene una pipa para consumir el bazuco o el trago y sabe que eso le hace daño, pero que no puede dejarlo, se está afectada en su relación consigo mismo y su relación con los demás. Envidia, disensiones, ¿sí? Todos estos pecados, los ataques de ira, rivalidades, desacuerdos, eso afecta nuestra relación con los demás. Entonces, lo que dice Pablo nos da esa descripción tan clara para que nosotros estemos alerta. ¿Por qué debemos estar alerta? Dice el versículo 21, les advierto, o sea, pilas con esto. Pilas con esto, les advierto, como antes lo hice. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí uno se pregunta, pastor, pero
Todos tenemos algo, poco o menos de esto. ¿O quién no tiene ataque de ira? ¿Quién acá no sé, no? Muy bien. No te da la receta. Pero la escritura dice, airaos, Pero no pequéis. pero no pequéis. Tienen derecho a enojarse, Sí, que sí. pero no pequen. No permitas que ese enojo le haga daño al otro. No dejes que ese enojo tuyo le haga daño al otro. Airaos, pero no pequéis. Alguno dirá, pero todos en algún momento hemos visto con lujuria a una persona en la adolescencia, ¿cierto? Todos tenemos algo de esto. Pero lo que dice el texto, los que practican, es los que viven entregados, los que de una manera continua, los que viven entregados, es los que perseveran en practicar esas cosas. Dice la escritura, pilas, porque esas personas no han sido salvas. No han sido salvas. Y Pablo nos deja claro como hay personas que asisten a la iglesia y no han sido salvas. No han sido salvas todavía. Por eso nosotros necesitamos estar alerta, porque son un indicador, todas estas cosas, de nuestra salud espiritual. Cada vez que estos deseos, cada vez que estos impulsos empiezan a tomar fuerza en nuestro interior, es un indicador. En el termómetro espiritual la fiebre se nos está subiendo y nos empieza a mostrar cuánto nos estamos distanciando del Señor. Por eso necesitamos estar alerta cuando vengan todas estas cosas, estar lo que esté a nuestro alcance para evitarlas. Y piense en esto. Una persona que la atracaron 2 cuadras de aquí para allá y la atracaron. ¿Usted vuelve a pasar por esa cuadra? No. ¿Al otro día? Sí, señor. ¿Ve esa cosa? Por ahí hay cosa. ¿Saben cuánto se demoró Ingrid en volver al Caguán? Después de que fue liberada. No sé si había regresado al Caguán, porque allá fue. Regresó a Colombia. Casi la acuerdo que permanece en Francia. Bueno, estuvo en campaña presidencial. Pero mira, esa experiencia, y puntualmente el secuestro de allá, fue tan tortuosa la experiencia. Y porque ella lo relata, parte de la situación se dio. Uno, las fuerzas militares le advirtieron, todos los estamentos del gobierno, no se meta a esa zona, eso está caliente, en este momento no se vaya, yo tengo que ir, yo voy. Efectivamente, la cogió la caravana de la guerrilla, pero en ese momento como que los ahorillan a cierta parte del monte, y uno de los mismos guerrilleros, en ese moverse, se le estalla una mina quiebrapata que ellos mismos le habían sembrado a uno de los mismos guerrilleros. Y a los que estaban con ella les salta carne y sangre de la pierna mutilada. Entonces ese momento como tal del secuestro fue algo muy traumático. Es algo que tú no quieres revivir. Y ver que el mismo líder de ellos ni siquiera quería movilizar a su herido, sino que es como la misma Ingrid que tiene que tomar, venga, saquemos a este tipo acá, hagan algo. Y bueno, ya lo reparten en 2 carros diferentes, unos para un lado, otros para el otro. Bueno, y ahí se da el tema del secuestro. Pero cuando nosotros hemos estado presos en algún lugar, presos de algo, hemos sido impactados negativamente por algo, nos han robado, nos han atracado, hemos estado presos, uno no quiere pasar por ahí. Uno no quiere volver a meterse en ese lugar. Está impactado, está psicoseado. Esa misma conciencia debería estar en todo creyente, de que si ya fuimos liberados de esto, yo no quiero volver a ese Caguán. Yo no quiero volver a eso. Si ya fuimos liberados de esto, necesitamos estar alerta y evitarlo, no vernos envueltos nuevamente en esas mismas prácticas. Ahora, ¿cuál es la contraparte de esto? Dice el versículo 22 al 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pues miren cómo Pablo, cuando se refiere al pecado, dice que son las obras de la carne. Ese es el trabajo de la carne. El original, esa palabra obras es como trabajo. El trabajo de la carne, ¿cuál es? Es llevarnos a pecar. Ese es su trabajo. Cuando se refiere a estas virtudes, se refiere al fruto del Espíritu.
Y en algunos lugares dicen, no, el fruto de la obra del Espíritu. ¿Cuál es el fruto de la obra del Espíritu? ¿Dinero? ¿Éxito? ¿Fama? ¿Prosperidad? Y te lo digo porque vengo de una iglesia donde orábamos pidiendo el bautismo por el Espíritu Santo para ser prósperos. Porque Dios quita el poder para hacer las riquezas. Pero la motivación de orar para recibir el bautismo con el Espíritu era querer buscar como ese éxito personal. Y eso no es lo que produce el Espíritu. Algunos dicen, no, el fruto del Espíritu es dinero, es crecimiento. El fruto del Espíritu, algunos dicen, es alma, son las almas, el fruto del Espíritu. No, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Carácter. Un carácter como el de Cristo. Eso es lo que produce el Espíritu. Por eso es que en segundo lugar, para vivir en libertad necesitamos estar activos cultivando el carácter. Debemos enfocarnos en nuestro carácter, más que nuestros bienes, más que nuestro éxito, más que en nuestra realización personal. Enfocarnos en nuestro carácter. Y el hecho de que el carácter sea un fruto tiene varias implicaciones. Número uno, que no es instantáneo. No es instantáneo, que es el resultado de un proceso. Y creciendo cada día. No es instantáneo. Eso nos debe llegar, número uno, a evitar la frustración, porque eso uno quisiera. Bueno, si ya estoy en Cristo, uno quisiera cambiar ya. Y eso la gente afuera no lo entiende. La gente afuera no lo entiende. Por eso cuando estás viniendo a la iglesia y llegas a la casa o estás en otro lugar y te descachas, ¿dónde están los que se descachan? ¿O dónde estamos los que nos descachamos? ¿Cierto? Tan pronto descachamos, dicen, y usted no es que vale, y dice que cristiano. Usted no es que vale, eso es lo que le enseñan allá en su iglesia. Porque ellos esperan que uno les cuente y dicen, no, es que ahora estoy yendo a una iglesia, uno espera que ya le salga la aureola. Ya llegó a la casa y tiene sus alitas. ¿Cierto? Ya se convirtió en un ángel que nunca hace nada malo. Esa es la expectativa que muchos tienen afuera. Pero la realidad que nos muestra la Escritura es que desafortunadamente para nosotros no funciona así. Es algo que hay que cultivar. Eso se da con el tiempo. Y escuchaba el testimonio de un pastor hermano que es la cuarta generación de creyentes. Es la cuarta generación de creyentes. Es decir, que la abuela fue creyente, la bisabuela fue creyente, la abuela fue creyente, la mamá fue creyente y él es creyente. Entonces desde niño lo llevaban a la escuela y él cuenta, dice, cuando yo era pequeño me llevaban a la iglesia, ¿sí? Me llevaban allá y cuando me portaba mal hacía mi pilatuna, salía mi abuela. Mi abuela me decía, venga para acá, mío. Me cogía y me decía, venga, que esta uña a mí no se me ha convertido. Y con esa uña era con la que lo cogía y lo... Esta uña mío se me ha convertido, mío. Y con esa era con la que lo disciplinaba. Él dice, pero yo aprendí. Pero el punto es que después de tantos años, algunos tenemos uñas que no se nos han convertido. Como que esta parte todavía como que no ha madurado del todo. Requiere tiempo. Pero ¿qué se necesita para cultivar ese carácter? Lo primero es mantener la carne muerta. Si queremos cultivar ese carácter, mantener la carne muerta, porque dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Que cuando estamos en Cristo, nuestra carne fue llevada a la cruz y debe permanecer allá muerta. El problema de muchos es que cada día quieren vivir bajando la carne en la cruz para revivirla, para darle respiración boca a boca, porque pobrecita que está crucificada. Entonces, un poquito de pereza, un cigarrillito de vez en cuando, ¿sí? Un cigarrillito de vez en cuando, un poquito de pereza. Y escuchaba como, tristemente, una situación que hemos tenido que manejar en otra de nuestras iglesias. Uno de nuestros líderes de
porque fue una líder, una de nuestras líderes de GSI, era líder de un grupo de jóvenes. Y preguntaba, bueno, fulano, ¿qué pasó con el grupo de jóvenes? Dice, no tenemos más el grupo de jóvenes. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la líder un fin de semana de quincena no tuvo ningún problema? Llamar a los chicos y decirle, muchachos, vamos a tomarnos algo. Y se fueron a tomarse una cervecita. ¿Sí? El fin de semana, reunidos por la líder del grupo. Eso pasa, después de un tiempo, la pastora se entera, llama a la líder, venga mija, ¿usted qué está haciendo? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? O sea, tú siendo la líder, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y la respuesta es, no, paz, pues, normal. Somos cristianos, pero no fanáticos. Normal. No, eso no es normal. Por eso Pablo en esta misma carta, en el capítulo 6, una hojita más adelante, mira el diagnóstico que da Pablo en una situación como esta. Dice, mire, no se engañen. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Y otra versión dice muerte y destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y si el objetivo, siendo claros, tomarse una cervecita al fin de semana con los amigos, ¿perdiste la salvación? No. Pero es un acto pequeño. Es una pequeña semilla. Es una pequeña semilla. Que si no te cuidas de eso, esa vaina te da un fruto. Y sus frutos, te va a producir un árbol. Solo que los frutos que produce ese árbol son venenosos. Muerte y destrucción. Una charla inadecuada con una persona del género opuesto. ¿Eso qué es? Algo sencillo, es una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Una charla inadecuada con alguien que es de tu género opuesto. Una pequeña semilla que si no te das cuenta, se puede acabar con tu matrimonio. Se puede tirar un hogar. Una pequeña semilla. Entonces, de eso se trata, cultivar el carácter. Pequeños actos que van siendo sembrados constantemente y continuamente, día a día. ¿Y qué está haciendo? Cultivando. Recordemos esta frase que muchas veces hemos nombrado: siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Cosecharás un destino. Nuestro destino depende de nuestro carácter. Nuestro carácter depende de nuestros hábitos. Y nuestros hábitos dependen de esos pequeños actos del día a día. ¿Quieres ser libre de los apetitos de la carne? Dedícate a sembrar para el Espíritu, a cultivar el carácter con pequeños actos, pequeñas semillas. Alguno se frustra porque es que yo quisiera cambiar ya y me esfuerzo por cambiar. No estoy ya. Pequeños actos, pequeñas semillas, un pequeño acto. Tiempo con Dios, 10, 12 versículos. Eso es un pequeño acto, es una semillita, pero de manera continua tiene un gran impacto. Pequeño acto, dejar de verme un video de TikTok para leerme un capítulo de la Escritura, para una oración de 1 o 2 minutos, por un familiar, por la iglesia, por mi propia vida. Un pequeño acto, desconectar un momentico, cerrar el Face, ¿para qué? Para ir a lavar la loza, para ir a recoger el reguero de ropa que no he doblado. Un pequeño acto que está dando impacto al carácter. Pequeños actos, si lo haces de manera continua, lo cultivas de manera continua, eso ciertamente va a dar sus frutos.
Son las pequeñas semillas sembradas de manera continua las que producen bosques frondosos, fructíferos. Pequeños actos que se van volviendo hábitos. Se van volviendo hábitos. De manera que el día que no lo haces, sientes que te hace falta. Sientes que te hace falta. Y dices, yo no hice eso. Yo no hice esto y siento que no necesita. Y de eso se trata, de sembrar. Ahora, como estamos hablando de sembrar y de cultivar, algunos piensan que esto realmente requiere un gran esfuerzo y es un gran trabajo. Y realmente sí requiere esfuerzo. ¿Alguien conoce el trabajo de campo? ¿Sí? Es suave, ¿cierto? Es livianito el trabajo de campo. Oh, esa vaina es duro. El trabajo de campo es esforzado, es duro. Y nosotros sí necesitamos esforzarnos, pero no por producir los frutos. El árbol nunca, uno nunca lo va empujando para la cosecha el otro día. Jamás. Eso se va desarrollando de una manera natural. Pero sí hay un esfuerzo que necesitamos hacer. Y miren cómo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 1 al 8, nos enseña cómo es que se fructifica. Cómo es que se produce el fruto. Juan 15, 1 al 8. Presta atención, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace? La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan en el fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Estudiemos el texto. ¿Qué reflexión nos trae esta observación? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el imperativo? ¿Cuál es el mandato? ¿Fructificar? ¿Este texto nos invita a fructificar? Sí. Eso está implícito ahí. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto. Cuando ese carácter se ve en ustedes, en eso es glorificado mi Padre, en el fruto. Mi Padre no es glorificado en los millones que te vas a ganar. Eso es también para ti. Mi Padre es glorificado en que estando en esa posición seas honesto. ¿Sí? En eso es glorificado mi Padre. Pero el mandato, el énfasis, el imperativo no es ustedes tienen que fructificar. Y miren a ver cómo van a fructificar. El mandato del Señor es permanezcan. No se preocupe por fructificar. Preocúpense por permanecer. Porque si ustedes permanecen, sí o sí, van a fructificar. Y les hago esta pregunta de agricultura demasiado técnica y ojalá la puedan responder. Un árbol de mangos, ¿qué produce? Mangos. Un árbol de pera, ¿qué produce? Pera. No va a producir guanábana. ¿Qué produce? Si Cristo es el árbol, ¿qué produce Cristo? Amor, paz, felicidad. Produce otros Cristos. Produce cristianos. Produce cristianos.
no se peque, es estar pegado a esa vid. ¿Qué es lo único que necesitamos para fructificar? Permanecer. Es lo único que necesitamos para fructificar, permanecer. Yo recuerdo como hace años, yo creo que llevaba unos 6 meses en la iglesia. Y yo salía a la iglesia, allá había culto todos los días. Todos los días. Allá no estimulaban la vida devocional privada. Allá decían, la casa del Señor es donde está la presencia de Dios. Yo quería la presencia de Dios, yo estaba en la iglesia todos los días. Todos los días había culto, yo iba todos los días. Algo me gustaba. Algo me atraía. Alguien me atraía. Pero el tema es que yo salía viernes en la noche, por ejemplo, de la iglesia y salía directo para el billar. Y yo no tenía problema con eso. Para mí eso era normal. Me gustaba jugar billar, me gustaba estar con mis amigos, me gustaba tomar algo con ellos, me gustaba. Pero también me gustaba la iglesia. Algo había en ese lugar, me gustaba. Iba todos los días, pero después de 6 meses en ese ir todos los días a la iglesia, en una madrugada, un domingo que estábamos en una miniteca, averigua en Google, muchachos, ¿qué es miniteca? Porque en nuestras épocas se hacían minitecas, ¿cierto? Uno pagaba por la entrada allá. A las 2 de la mañana, ya con mis tragos encima, yo me quedo pensando. Y viene mi parcero, Nixon Prieto, y me dice, venga, ¿usted está bien? Usted no baila, no está hablando. Venga, tómese algo. ¿Pero usted está bien? Y dije, sí. Pero ¿sabe qué? Me voy. Nos vemos el lunes allá en el colegio. Y lo que yo sentía a las 2 de la mañana en ese lugar, yo no soy de acá. Y mañana tengo culto a las 8, tengo que estar en la iglesia. Yo no servía, no estaba haciendo la iglesia, tengo culto en la iglesia y yo quiero estar allá. Y al otro día, a las 8 de la mañana, estaba en la iglesia y recibí mi primer Santa Cena, porque a la cena la dan para todos. De manera que mi primer Santa Cena la recibí en Guayabao, ¿sí? O como todavía bajo el efecto del trago. Pero ¿qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión? El permanecer. Todos los días en la presencia de Dios. Fui yo el que tuve que esforzarme, quiero dejar esta vida de pecado, quiero dejar esto. No era esa la conciencia que yo tenía. Pero estar todos los días en la iglesia me ayudó a descubrir que había algo que me gustaba más. Que para mí era más especial, más satisfactorio. Por eso nuestro esfuerzo no debe ser por cambiar, nuestro esfuerzo debe ser por permanecer en medio de una oferta del mundo que hace de todo para mantenernos distraídos y ocupados. El nuevo mundo que hace de todo para desconectarte, que te fuera, sal de ahí, mira esto, pero sal de ahí. Nuestro esfuerzo es ser por eso, por permanecer agarrados, sujetos a la vida. Por eso es que para permanecer en libertad, la tercera clave es permanecer aferrados al Espíritu Santo. Aferrados al Espíritu Santo. Y por eso cuando el Señor hace esta descripción, o Pablo hace esta descripción, versículos 16 al 18, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Y dice la NBI, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La NBI lo presenta como un resultado natural de permanecer en la vida. O vivir por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Quién es el protagonista de la transformación? ¿El hombre? No, el Espíritu. El Espíritu.
Por eso dice el versículo 25, y si el Espíritu nos da vida, andemos, caminemos guiados por el Espíritu. Recordemos el punto que Pablo está tratando en esta carta a los Gálatas, y es: tengo que cumplir la ley para ser salvo. Y el argumento de Pablo es que la ley de Moisés, las prohibiciones, no cambian el corazón de una persona. El estar prohibiendo, el estar dando cantaleta a una persona: tú no hagas esto y esto, eso no cambia el corazón de una persona. Para que cambie el corazón de una persona se necesita una nueva ley. Una nueva ley. Una nueva ley que nos dé libertad. Y ahí podrían salir entonces los promotores de una nueva constitución, que piensan que una nueva ley, necesitamos de una nueva ley que nos dé más libertad. Nuevas leyes que nos den libertad. Necesitamos leyes donde todos los homosexuales puedan adoptar. Leyes, una nueva constituyente que deje abortar a la mamá cuando ella quiera. Una nueva constituyente con nuevas leyes que nos permitan consumir droga en cualquier tipo de espacio, sea un colegio, sea un parque, sea un evento cerrado, donde sea. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar libertad. Leyes que nos permitan hacer de todo, que nos den libertad. Y recuerdo, si usted va al Capitolio Nacional, hay una frase en la entrada de Francisco de Paula Santander, recordando ahorita el 7 de agosto, dice: compatriotas, las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Las armas nos dieron la independencia, pero las leyes nos darán la libertad. Y algunos piensan: bueno, ¿cómo así? Si las leyes son prohibiciones, ¿no? No toques, no cojas, no mires, no hagas. ¿Qué libertad es esa? Pero la verdad es que son necesarias las leyes para que haya verdadera libertad. Si los pongo en este ejemplo, todos los seres humanos, mira cómo es el poder creador del ser humano. Los ingenieros, los desarrolladores de software, por ejemplo, o cualquier tipo de ingeniero mecánico, diseñan todos los movimientos y todos los sistemas tienen movimientos condicionados. Es decir, si tú haces esto, si se cumple esto y esto, entonces el programa hace esto, ¿cierto? Todos son condiciones, condicionados. Un mecanismo tiene mecanismos condicionados. Entonces, este es el tamaño de este piñón, este es el tamaño del otro, una correa, y el día que esto no se cumpla, eso falla el mecanismo. Esa es la creatividad humana. Esa es la sabiduría humana. La creatividad del ingeniero que diseñó todo el universo fue capaz de crear todo un sistema con elementos independientes que pueden moverse para donde quieran. Pueden hacer lo que quieran. Cada miembro de este sistema complejo llamado mundo, podemos decidir hacer lo que queramos. Pero para que esto sea funcional, ¿hasta dónde puedo moverme? Hasta donde no le haga daño al otro. Puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando no le esté haciendo daño al otro. Esa es la ley de la libertad que estableció el Señor. Por eso la ira es un problema. Porque la ira nos lleva a hacerle daño al otro. Lleva a matar, lleva a golpear, lleva a perjudicar al otro. Por eso el robo es un problema. Porque perjudicas al otro. Por eso el adulterio es un problema. Porque perjudicas al otro, le hace daño al otro. Por eso, amados, las leyes humanas no sirven para cambiar el corazón de una persona. Se necesita una nueva ley. Una nueva ley que verdaderamente le dé libertad. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu. Y esa es la ley del amor. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Contra eso no hay ley. ¿Por qué? Porque no afecta a nadie, no perjudica a nadie. Porque el amor es sufrido.
es benigno. El amor no hace nada indebido, no anda buscando lo suyo. El amor no guarda rencor. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. El amor no hace daño a nadie. Esa es la ley del Espíritu, la ley que necesitamos para cambiar. Una ley que en determinado momento de la vida nos lleva a decir: basta, yo no soy la carne. Yo no soy la carne. Esto no va más conmigo. Este hábito, esta práctica, esto no tiene que ver conmigo. Basta. Es la ley del Espíritu la que nos lleva a cambiar. ¿Cómo se obtiene esa ley? Andando con el Señor, permaneciendo con Él. Y eso es maravilloso, extraordinario, porque cuando nosotros vemos las obras de la carne, vemos ese diagnóstico de lo que somos todos nosotros, reconocemos que por nosotros mismos no tenemos oportunidad, que no tenemos oportunidad por nosotros mismos de agradar a Dios. Porque la verdad, Dios pudo en el nuevo nacimiento quitar esa mala naturaleza, pero no lo hizo. En lugar de eso, ¿qué hizo el Señor? Nos dio su Espíritu. Nos dio su Espíritu. Se infiltró en el campo del enemigo. En un campo enemigo, porque nuestro cuerpo es un campo enemigo de Dios. Se infiltró en un campo enemigo para darnos libertad. Aquellos que durante mucho tiempo estábamos presos, estábamos encadenados. Eso es extraordinario. Miren, cuando dos personas se unen en noviazgo, lo hacen porque algo les gustó. Cuando mi esposa me insistía tanto y me molestaba y se me insinuaba y venía a molestarme, lo cierto es que cuando nosotros nos ennoviamos, algo nos gusta. Uno mira físicamente a esa persona y dice: algo le agrada, ese número. Aguanta. ¿Cierto? Pero es su forma de ser. Son sus palabras. ¿Cierto? Es la forma especial como nos tratan. Es algo que nos agrada. Lo que permite que nos unamos en una relación de pareja. Algo nos gustó, algo grato, algo agradable. Pero pregunta, ¿tú te irías a vivir, te comprometerías en matrimonio con una persona? ¿Estarías dispuesto a compartir la misma habitación, la misma casa, dormir con una persona que insiste en vivir como un indigente? No. Alguien que nunca se baña, nunca se cepilla, nunca baña su cuerpo. Alguien que va a usar la letrina, ni siquiera se limpia, y así es todos los días. ¿Te irías a vivir con una persona así? ¿Estarías dispuesto a eso? Y eso es lo que el Señor ha hecho conmigo. Con alguien que insiste a vivir como un indigente. Comparte la casa y comparte la habitación con alguien que es inmundo en sí mismo. Alguien que tiene impulsos impuros, pensamientos equivocados. Alguien que tiene sentimientos contra sus hermanos que no deberían estar. Corruptos, dañinos. Alguien que insiste en usar la letrina y no se limpia. Y él decide venir por amor a habitar conmigo, a habitar acá. Me comprometo contigo. Déjame limpiarte. Y insiste día a día. A querer limpiarme, a querer lavarme de mi inmundicia. Sabiendo lo que somos, insiste en permanecer con nosotros. ¿Saben lo único que hace el Evangelio diferente a las demás confesiones religiosas, que es lo que leíamos del texto de Moisés? No son nuestros valores morales, que son elevados y son más altos que cualquier otra religión, pero no son nuestros valores morales los que hacen el Evangelio diferente.
comunión con la deidad, con el Dios vivo. Eso es lo que hace diferente a la iglesia cristiana. Eso es lo que hace diferente a la iglesia. Que hay un Dios que quiere tener comunión, que quiere tener cercanía, quiere darnos vida a través de esa comunión, porque sabe que por nosotros mismos no podemos. Que no podemos por nosotros mismos. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo entregue a sus propios deseos. Es lo peor. Es que Dios lo abandone y lo entregue a su propia suerte, a sus propios deseos. Eso es condenarlo a la autodestrucción. Y eso es una sociedad sin Dios. Es una sociedad condenada a su propia autodestrucción, a su propio desmoronamiento. Por eso, desde siempre, la voluntad del Señor fue lo expuesto a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y vas a descansar de ti mismo. Vas a descansar de ti mismo. Yo te pregunto, ¿de qué te sientes preso en esta mañana? ¿Es el temor? ¿Es el miedo? ¿Es un sentimiento de culpa? Vive en libertad. Para eso necesitas estar pegado al Espíritu Santo, porque para la verdadera libertad, poder encontrar con el Espíritu Santo, debemos caminar, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra.